Podemos ejemplificarlo en el tema del creacionismo. En la guía, en el libro segundo, en el capítulo 13, Maimónides hace un planteamiento excelente, exponiendo cuál es el problema fundamental del creacionismo. Él le parece que en este tema hay una clarísima divergencia entre el pensamiento filosófico y el judaísmo rabínico y la fe. Y él dice que el problema fundamental, donde parece que está la discrepancia, es respecto al origen del mundo. ¿El mundo es eterno, como parece que dice la filosofía, o por contra tiene un principio temporal, ha sido creado en el tiempo? Y dice Maimónides que en realidad este problema se convierte en otro mucho más interesante. O sea, pasaríamos de este primer problema a un segundo, que en realidad profundiza en el primero. El mundo existe por necesidad, existe desde siempre necesariamente, o existe por un acto libre de voluntad. Existe por un acto libre. Incluso intentando explicar este problema o esta discrepancia, Maimónides accede a una tercera, que sería el tercer problema, en el cual no se habla ya tanto del origen como de la esencia. Para él es el problema fundamental, el que más nos interesa y el que debemos resolver. Dios, en su gobierno del mundo, actúa libremente o en cambio se ve constreñido por algún tipo de necesidad. La eternidad o no del mundo, a la creación libre como acto de voluntad o necesidad, y al gobierno del mundo, un gobierno libre o constreñido. Bien, entonces Maimónides resume todas las posibles soluciones a este problema o las teorías sobre el creacionismo y las clasifica en tres tipos de doctrinas. Primero, la doctrina bíblica. Bíblica es la propia de la fe. El mundo tiene un principio temporal y es, por tanto, es efecto de un acto libre de la voluntad divina. La segunda postura, la 2, diríamos, es la que él atribuye a Platón. El mundo es eterno. En realidad, en esta posición, Dios crea el mundo, pero a partir de una materia preexistente. Hay una materia que es eterna, que es coeterna con Dios. En realidad Dios le da forma, pero esa materia existe desde siempre. Sería un poco el modelo del artesano. El artesano no es tanto una creación ex nihilo, creación de la nada, sino que él toma una materia y fabrica una cosa, fabrica el mundo. En este sentido, el mundo no tendría un principio temporal, sino que en cuanto que la materia es eterna, sería eterno. Y la tercera, o sea, la primera era la bíblica, la segunda la platónica, y la tercera es la que Maimónides atribuye a Aristóteles. Podríamos discutir mucho sobre esto. Yo más bien diría que más que de Aristóteles es neoplatónica. Él dice que según esta tercera doctrina, el mundo está emanando desde siempre de Dios. De Dios emanan necesariamente y eternamente una forma y una materia. Esto está emanando desde siempre y por necesidad del Creador. Bien, ¿cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de las tres es la correcta? ¿Cuál es la verdad? Pues claramente le parece a Maimónides que en la Biblia se sostiene la primera. Pero parece que en el pensamiento filosófico, en el aristotelismo, encontramos muchísimas razones a favor de la eternidad del mundo. Él, en esta obra, aquí, en este pasaje, cita tres, que le parecen las tres más potentes.
o sea, argumentos a favor, filosóficos a favor de la eternidad del mundo y por tanto en contra de la religión. El primero, todo movimiento es un paso de la potencia al acto. Para que haya un movimiento debe haber una actualización y esta actualización exige un acto anterior que comunique la actualidad necesaria. O sea, dicho de otra manera, todo lo que se mueve es movido por otro. Este otro, que mueve al primero, a su vez, como él mueve y se mueve, necesita de otro que lo mueva. Este tercero, para mover al segundo, necesita de otro que lo mueva. Y así, indefinidamente. Lo que dice Maimónides es que, claro, este proceso tiene que ser infinito, porque para mover a como que se mueve y todo lo que se mueve es movido por otro, a su vez tiene que ser movido. Y tiene que ser movido, tiene que ser movido. Y él llega a decir, o es infinito este proceso, o si no, no habría movimiento, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Por tanto, si este proceso de las causas del movimiento tiene que ser infinito, es que el mundo es infinito, el mundo es eterno. Argumento curioso en el cual, en nombre del aristotelismo, se ignore la idea del motor inmóvil que mueve sin moverse. Pero vamos, el segundo argumento a favor de la eternidad del mundo, dice Maimónides que toda generación es añadir o informar una materia preexistente, es añadir una forma a una materia preexistente. Para que algo comience a existir, necesitamos una materia y una forma que se combina con esta materia. Por tanto, si la materia primera hubiera sido creada, querría decir que se le ha dado una forma a esta materia primera, pero que esta materia primera tendría que haber existido. Es decir, si nos vamos remontando hacia atrás, en la medida en que demos una forma, que algo comience a existir, quiere decir que le hemos dado una forma a una materia preexistente. Desde el punto de vista de la filosofía, no se entiende la información sin materia. Y el tercer argumento, Dios es acto puro y por tanto es perfección, no tiene potencia. Dice Maimónides, si la creación hubiera sido en un momento determinado, o sea, si el mundo no es eterno, querría decir que Dios existía ya antes de la creación. La vida de Dios antes de que existiera el mundo. Pero claro, si Dios aún no había creado, dice Maimónides, sería un Dios en potencia, sería creador en potencia, lo cual evidentemente es contradictorio con lo que es el acto puro, con lo que es Dios. Porque si Dios hubiera sido creador en potencia, hubiera necesitado un acto que le comunicara la actualidad necesaria para crear, con lo cual Dios, si acaso, hubiera sido el otro y no él. Estos son los tres argumentos que cita. Y en realidad, en este momento es donde apreciamos la originalidad de Maimónides. Él dice argumentos contundentes, argumentos de peso, pero quizá no del todo concluyentes. De hecho, Maimónides claramente aquí se posiciona a favor de la doctrina 1. La bíblica. El mundo ha sido creado en el tiempo y no es eterno. ¿Por qué? Pues porque en las Sagradas Escrituras esto se afirma muy claramente y en cambio los argumentos filosóficos que hemos encontrado contra esto, o sea, a favor de la eternidad del mundo, son ingeniosos, son lúcidos, son potentes, pero no son concluyentes. En este caso, por tanto, la armonía entre una y otra ha de venir desde la preeminencia de la fe. Si los argumentos filosóficos hubieran sido concluyentes absolutamente, entonces Maimónides dice que hubiera tenido que interpretar de una manera alegórica las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. La verdad es que esto es lo que dice Maimónides. Luego los especialistas han discutido muchísimo sobre esto. Hay toda una corriente interpretativa basada en lo que ellos llaman la interpretación esotérica de Maimónides. Herbert Davidson es
principal representante de esta tendencia que ha llegado a, bueno, escribió un libro en el 79 sobre las doctrinas secretas de Maimónides sobre la creación, que es un clásico, por cierto. Lo que dicen estos intérpretes es que realmente la posición que defendía Maimónides era la eternidad del mundo, pero que, bueno, en esos momentos, por lo que sea, por prudencia o por lo que sea, él se posiciona como más a favor de la uno, defiende la bíblica, aunque en realidad pensaba que la otra era la auténtica. No sé, la verdad es que leyendo la guía de Perplejos parece claro que él, bueno, encuentra que los argumentos que he citado no son suficientemente de peso como para llevarle a poner en duda estas afirmaciones muy explícitas, muy claras en la religión. Pero claro, la ventaja de las interpretaciones esotéricas es que podemos leer lo que queramos en el autor que queramos. Si en realidad, para conocer su pensamiento no nos tenemos que basar en lo que dice o escribe, sino en lo que parece que está oculto detrás, pues, en fin.